En el silencio polvoriento de la biblioteca del monasterio de San Gal, entre pergaminos que guardaban los secretos de siglos olvidados, el hermano Tomás descubrió algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo. Era un manuscrito sin nombre, escrito en una caligrafía que parecía danzar entre las lenguas latinas y arameas, sellado con cera que aún conservaba la marca de un cristal de sal incrustado en su centro. Las primeras líneas lo detuvieron como un rayo. Aquello que está en tu mesa cada día contiene el poder de los cielos y la tierra. Lo que llamas simple condimento, los antiguos lo llamaron medicina del alma. Este no era un texto común. Era la confesión de un sabio anónimo, alguien que había dedicado su vida a descifrar los misterios de la sal. Ese mineral blanco que los romanos valoraban más que el oro, que Jesús usó como metáfora del discípulo perfecto, que los alquimistas medievales consideraban la sustancia de la purificación eternal. Lo que estás a punto de escuchar no es solo conocimiento, es poder oculto que puede transformar tu vida. Cada palabra fue escrita por alguien que experimentó en carne propia lo que significa vivir en comunión con este cristal sagrado. Te advierte, una vez que comprendas estos secretos, no podrás ver la sal, ni tu propia existencia, de la misma manera. El manuscrito promete revelarte cómo usar la sal para sanar tu cuerpo, proteger tu energía, purificar tus emociones y despertar poderes dormidos en tu alma. Pero también te advierte, este conocimiento viene con responsabilidad, porque quien domina los secretos de la sal, domina uno de los elementos más poderosos de la creación. Prepárate para descubrir el grimorio prohibido que los sabios guardaron en silencio durante milenios. Capítulo 1. El Pacto Blanco. Escúchame con atención, querido aprendiz, porque lo que voy a revelarte transformará la manera en que ves ese pequeño cristal blanco que tienes en tu cocina. Hace muchos años, cuando aún era joven y creía que los misterios del universo se encontraban solo en los libros, presencié algo que cambió mi destino para siempre. Era una noche de luna nueva, cuando mi maestro me llevó al corazón del desierto. Trae sal, me había dicho, sin explicación alguna. Caminamos durante horas hasta llegar a un círculo de piedras antiguas, donde las estrellas parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Mira, me susurró, vertiendo sal pura sobre una piedra plana. Bajo la luz estelar, cada cristal se transformó en un pequeño prisma que capturaba y reflejaba la luz celestial. ¿Ves cómo la sal no absorbe la luz, sino que la multiplica? Así funciona en el plano espiritual. No absorbe las energías negativas para contaminarse con ellas, sino que las transforma y las devuelve purificadas. Entonces comprendí por qué, desde tiempos bíblicos, la sal ha sido el símbolo del pacto eterno. Cuando la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en sal, no fue un castigo, sino una transformación. Ella se convirtió en guardiana eterna de la memoria, en testigo cristalizado de lo que fue y lo que debía recordarse para siempre. Los antiguos sacerdotes hebreos sabían esto. Por eso agregaban sal a cada sacrificio, porque comprendían que la sal era el elemento que hacía que la ofrenda fuera eterna, que trascendiera el tiempo físico y se conectara con lo divino. No era superstición, era ciencia espiritual aplicada. En el Levítico está escrito: sazonarás con sal toda ofrenda de tu oblación, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Los sabios entendían que la sal contenía una geometría sagrada, una estructura cristalina que replicaba el orden perfecto del cosmos. Cada grano era un microcosmos que conectaba lo terrestre con lo celestial. Los alquimistas medievales lo confirmaron siglos después. La sal representa el principio de la fijación, lo que permanece cuando todo lo demás se transforma. Mientras el azufre simbolizaba la volatilidad del espíritu y el mercurio la fluidez del alma, la sal representaba el cuerpo incorruptible, la sustancia que podía preservar la esencia divina en la materia física. Te enseñaré el primer secreto práctico. Cada mañana, al despertar, coloca 3 granos de sal marina pura bajo tu lengua.
Mientras se disuelven lentamente, repite en silencio: que mi palabra sea sal que preserve la verdad y purifique la mentira. Este simple ritual activará en ti la capacidad de hablar con poder espiritual, porque habrás establecido un pacto consciente con la geometría sagrada de la sal. Pero hay algo más profundo. Cuando la sal se disuelve bajo tu lengua, libera iones que activan directamente tu sistema nervioso. Los antiguos sabían que la lengua contiene terminaciones nerviosas conectadas directamente con el cerebro límbico, la sede de la intuición. Al consagrar este acto con intención espiritual, transformas un proceso químico en un ritual de poder. Durante mis años de práctica, he visto cómo personas que realizan este ritual diariamente desarrollan una capacidad extraordinaria para detectar mentiras, para hablar palabras que sanan, para expresar verdades que transforman corazones. No es magia, es la activación consciente de potenciales dormidos en tu propia naturaleza. La sal no miente, no se corrompe, no olvida. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. No hablaba de condimentar alimentos, sino de convertirse en testigos incorruptibles de lo sagrado, en guardianes de la verdad, que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Recuerda esto. Cuando estableces un pacto consciente con la sal, estás conectándote con una tradición milenaria de sabios, profetas, alquimistas y sanadores que comprendieron que este mineral humilde contiene uno de los secretos más poderosos de la creación. Tu palabra se volverá como la sal, preservadora de la verdad, purificadora de la mentira, eterna en su esencia. Capítulo 2. El fuego que preserva. La sal contra la corrupción del cuerpo y del alma. Permíteme contarte sobre el día en que comprendí que la sal es fuego solidificado. Estaba estudiando en los archivos secretos de una orden franciscana cuando encontré el manuscrito perdido de Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino. En él describía cómo había logrado capturar el fuego del sol dentro de cristales blancos, mediante un proceso que los modernos llamarían evaporación solar del agua de mar. Pero había algo más profundo en sus palabras. El sabio escribía: la sal es el único elemento que puede detener la corrupción sin destruir la esencia. El fuego común destruye para purificar. La sal preserva mientras purifica. Es el secreto de la vida eterna que buscan todos los alquimistas. Esa noche, experimenté en carne propia este misterio. Tenía una herida en la mano que se había infectado después de un accidente en el laboratorio, y los remedios comunes no funcionaban. La carne se había vuelto verdosa, despedía un olor pútrido, y temía que la gangrena se extendiera. Recordé las palabras del manuscrito y preparé una solución concentrada de sal marina pura con agua destilada. Al sumergir la herida, sentí como si miles de pequeños soles entraran en contacto con mi carne corrompida. No era solo una sensación física, era como si cada cristal de sal fuera una pequeña hoguera que consumiera únicamente lo impuro, dejando intacto lo sano. El dolor fue intenso al principio, pero después llegó una sensación de limpieza absoluta, como si mi carne recordara súbitamente su estado original de pureza. Al amanecer, la infección había desaparecido completamente, pero la piel nueva tenía una vitalidad extraña, como si hubiera sido renovada a nivel celular. La cicatriz que quedó era diferente a cualquier otra que tuviera. Tenía un brillo sutil, como si contuviera cristales microscópicos de luz solidificada. Entonces entendí por qué los antiguos egipcios usaban sal para momificar. No solo preservaban el cuerpo físico, creían que la sal mantenía intacta la capacidad del alma de reconocer su vehículo terrestre en la resurrección. La sal actuaba como un ancla energética que impedía que la fuerza vital se dispersara con la muerte física. Los monjes del desierto conocían esto íntimamente. San Antonio el Grande y los padres del desierto ayunaban con agua y sal durante semanas, porque sabían que mientras el ayuno eliminaba lo innecesario del cuerpo, la sal evitaba que se perdiera lo esencial. La sal actuaba como guardiana de la fuerza vital durante la purificación extrema. En los textos coptos encontré referencias a una práctica llamada el fuego blanco. Los anacoretas
mezclaban sal del Mar Muerto con agua de manantial y la bebían durante sus retiros de 40 días. Reportaban visiones extraordinarias, sanaciones milagrosas y una resistencia física que desafiaba toda lógica. No era misticismo vago, era tecnología espiritual aplicada con precisión científica. Los médicos persas del siglo X ya habían documentado que las heridas lavadas con agua salada sanaban 3 veces más rápido que las tratadas con otros métodos. Pero había algo que no podían explicar. Las cicatrices de heridas tratadas con sal conservaban una sensibilidad energética especial, como si la sal hubiera dejado una red cristalina permanente que fortalecía ese punto del cuerpo para siempre. Aquí tienes el segundo secreto práctico, pero úsalo con reverencia. Una vez por semana, preferiblemente en luna menguante, disuelve una cucharada colmada de sal marina, sin refinar, en un vaso de agua pura. Antes de beber, sostén el vaso entre tus manos y visualiza cómo cada cristal de sal se transforma en una pequeña llama blanca. Bebe lentamente, sintiendo cómo cada trago lleva fuego cristalizado a cada célula de tu cuerpo. Mientras bebes, repite mentalmente: que la corrupción sea consumida y mi esencia permanezca pura. Que el fuego de la sal preserve mi templo en perfecta salud. Durante esa noche, tu cuerpo experimentará una limpieza profunda a nivel celular y al despertar sentirás una vitalidad renovada que viene desde lo más profundo de tu ser. Pero escucha bien esta advertencia. Este conocimiento debe usarse con intención pura. La sal no solo preserva lo bueno, también puede cristalizar y perpetuar lo malo si tu corazón alberga odio, venganza o mala voluntad. Por eso los antiguos decían: que tu alma esté limpia antes de tocar la sal sagrada, porque ella multiplicará todo lo que encuentre en ti. He visto casos donde personas con intenciones impuras usaron estos rituales y experimentaron el efecto contrario. Sus enfermedades se intensificaron, sus emociones negativas se cristalizaron, sus problemas se perpetuaron. La sal es un amplificador neutral. Magnifica tanto la luz como la sombra que encuentra en tu interior. ¿Puedes sentir cómo tu cuerpo ya vibra diferente solo con conocer este secreto? ¿Notas cómo tu sangre parece recordar súbitamente su naturaleza salina oceánica? Más adelante descubrirás por qué la sal y el agua forman el matrimonio más poderoso de la creación y cómo puedes usar esta unión para sanarte a niveles que creías imposibles. El fuego blanco ha despertado en tu conciencia. Ahora sabes que llevas cristales de luz solidificada en cada gota de tu sangre. Capítulo 3. El agua y la sal. Donde se unen el agua y la sal, ahí nace el océano primordial, desde donde emergió toda vida, y hacia donde toda vida retorna para renovarse. Fue durante una tormenta apocalíptica en el Mar del Norte cuando comprendí el misterio más profundo de la existencia. Las olas de 15 metros golpeaban el barco pesquero donde viajaba siguiendo la ruta de antiguos monjes irlandeses. Y mientras los marineros rezaban aterrados, yo observaba algo extraordinario desde la cubierta empapada. Cada gota de agua salada que golpeaba mi rostro contenía exactamente la misma proporción de minerales que mis propias lágrimas, que mi sangre, que el líquido amniótico donde fui formado 9 meses en el vientre materno. En ese momento de revelación cósmica, entendí que no éramos seres terrestres que ocasionalmente tocábamos el mar. Éramos océanos andantes que habíamos olvidado nuestra naturaleza acuática primordial. El agua salada no era algo externo a nosotros. Era nuestra esencia más íntima, expresándose en el mundo exterior. Éramos literalmente mar caminando sobre tierra seca, manteniendo en nuestro interior el mismo océano donde nació la primera chispa de vida hace millones de años. Los antiguos fisiólogos griegos lo sabían. Hipócrates, el padre de la medicina, prescribía baños de agua de mar para la melancolía profunda, pero no trataba síntomas externos. Reconectaba al paciente con su memoria oceánica más profunda. El agua salada no solo sanaba el cuerpo, restauraba el alma a su estado original de fluidez y sabiduría. Recuerdo vívidamente el caso de Elena, una mujer de 40 años que llegó a mí con una tristeza tan profunda
que había olvidado completamente cómo llorar. Sus ojos estaban secos como el desierto, su corazón endurecido como piedra volcánica. Había perdido a su hijo en un accidente y desde entonces vivía en un estado de sequía emocional absoluta. Le enseñé el ritual del retorno oceánico. Cada amanecer, durante 7 días consecutivos, debía llenar un cuenco de cerámica con agua de mar tibia y sumergir sus manos completamente, permitiendo que sus palmas absorbieran lentamente la memoria salada. Mientras tanto, debía repetir: reconozco el océano que soy. Permito que mis aguas internas fluyan nuevamente. Al tercer día, las lágrimas comenzaron a brotar como manantiales súbitos, pero no eran lágrimas de dolor puro, sino de reconocimiento profundo. Su cuerpo recordaba que estaba hecho de la misma sustancia sagrada que los océanos, que las lágrimas eran pequeños mares internos liberando emociones que habían sido cristalizadas por el sufrimiento. Al séptimo día, Elena había recuperado no solo la capacidad de llorar, sino algo mucho más valioso: la capacidad de sentir la vida fluyendo a través de ella como un río eterno. Su rostro había recuperado una luminosidad acuática, como si hubiera bebido luz líquida directamente de la fuente de la creación. Los maestros tibetanos guardan celosamente una práctica secreta llamada el matrimonio sagrado. Mezclan agua de manantial puro con sal rosa del Himalaya en proporciones exactas que replican la salinidad del líquido amniótico humano. La beben durante la meditación profunda porque equilibra los fluidos internos de tal manera que la conciencia puede viajar libremente entre los planos físico y espiritual. En los manuscritos del Mar Muerto encontré referencias a los bebedores del agua viva, una secta de esenios que había descubierto cómo preparar un elixir de agua y sal que les permitía mantener la claridad mental durante ayunos extremos de hasta 60 días. No era simple supervivencia, era una tecnología para acceder a estados de conciencia normalmente inalcanzables. Tu tercer secreto práctico es el más poderoso hasta ahora, pero también el más delicado. Prepara tu propio océano interno sagrado. En un recipiente de cristal transparente o cerámica pura, mezcla 8 partes de agua de manantial con una parte de sal marina sin refinar. La proporción debe ser exacta. Imita la salinidad perfecta del líquido amniótico donde fuiste gestado. Cada amanecer, antes de cualquier alimento o bebida, sostén el recipiente con ambas manos a la altura del corazón. Siente cómo el líquido vibra con tu pulso cardíaco. Luego, bebe un sorbo pequeño pero consciente. Mientras el elixir toca tu lengua, visualiza cómo cada célula de tu cuerpo se reconecta con la sabiduría oceánica primordial que llevaba dormida desde tu nacimiento. Después de 30 días de esta práctica, habrás restaurado la comunicación entre tu conciencia y tu cuerpo a un nivel que creías perdido para siempre. Pero hay algo más. Esta agua salada preparada con intención consciente se convierte en un elixir de sanación universal. Puedes usarla para lavar heridas que se resisten a sanar, para limpiar energéticamente espacios cargados de negatividad, o para consagrar objetos que desees llenar de poder espiritual. El agua guarda memoria. La sal preserva esa memoria para la eternidad. Cuando las unes conscientemente, creas un archivo líquido de tu intención más pura, un elixir que recordará tu propósito sanador mucho después de que lo hayas olvidado. El matrimonio del agua y la sal es el fundamento de toda alquimia verdadera, porque replica el momento original de la creación cuando el Espíritu Divino se movía sobre las aguas primordiales. A continuación, te revelaré cómo los profetas antiguos usaban este conocimiento sagrado para transformar no solo individuos, sino naciones enteras. Las aguas de tu ser han recordado su origen divino. El matrimonio sagrado ha sido consumado en tu interior. Capítulo 4. La sal de la tierra. En las cuevas de Qumran, entre los rollos del Mar Muerto que los arqueólogos prefieren mantener en secreto, descubrí algo que cambió para siempre mi comprensión del poder profético. Eran múltiples referencias a los comedores de sal, o
guardianes del Pacto Blanco, una secta secreta de profetas que habían descubierto cómo usar la sal para amplificar exponencialmente sus capacidades visionarias y sanadoras. No eran simples ascetas vagando por el desierto, eran científicos espirituales que habían decodificado uno de los secretos más profundos de la existencia. La sal no solo preserva la materia física, sino que amplifica la capacidad del sistema nervioso humano para recibir información de dimensiones superiores de la realidad. El profeta Eliseo lo demostró cuando sanó las aguas amargas de Jericó. Los textos bíblicos dicen simplemente que echó sal en ellas, pero hay algo mucho más profundo oculto en esa frase, aparentemente simple. Eliseo no solo agregó sal al agua contaminada, transformó la estructura molecular del líquido mediante un proceso que la ciencia cuántica moderna apenas comienza a vislumbrar. Cambió la información vibracional que llevaba el agua, reprogramó su memoria celular, y por eso las escrituras afirman que las aguas se sanaron hasta hoy, como si el efecto fuera permanente, eterno. No fue un milagro inexplicable, fue tecnología espiritual aplicada con precisión absoluta. Durante mis años de investigación en monasterios ortodoxos de Grecia, encontré que todos los profetas genuinos tenían una característica común que los historiadores han pasado por alto. Todos practicaban alguna forma de ayuno salado. No era simplemente dejar de comer por días o semanas, sino reemplazar el alimento sólido con pequeñas cantidades de sal pura disuelta en agua bendita. Esto les permitía mantener el equilibrio electrolítico perfecto mientras purificaban su sistema nervioso hasta alcanzar estados de conciencia que normalmente son inalcanzables para la mente humana. La sal actuaba como conductor perfecto entre su conciencia individual y la conciencia cósmica universal. Probé esta práctica durante 40 días en el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta, donde el aire mismo parece vibrar con una pureza primordial. Los primeros 7 días fueron de purificación física extrema. Mi cuerpo eliminó toxinas que había acumulado durante décadas. Pero después de la segunda semana, algo extraordinario comenzó a suceder. Las visiones llegaron como torrentes de luz líquida. Veía el pasado y el futuro como si fueran paisajes físicos que podía recorrer a voluntad. Comprendía idiomas que nunca había estudiado. Las plantas del desierto me hablaban en lenguajes de color y vibración. Pero lo más impactante era la sanación. Con solo tocar a las personas, podía sentir exactamente qué órganos necesitaban equilibrio y cómo restaurarlos. No era alucinación causada por el ayuno, era la activación de capacidades dormidas en el ADN humano, capacidades que la sal despierta cuando se usa con la intención y el conocimiento correctos. Los profetas antiguos no eran seres sobrenaturales, eran humanos que habían aprendido a usar la sal como llave maestra para abrir puertas de percepción normalmente selladas. Moisés lo sabía cuando estableció que todos los sacrificios debían llevar sal. No era un ritual simbólico, era una tecnología para crear un campo energético que permitiera la comunicación directa entre el plano humano y el divino. La sal actuaba como antena cristalina que sintonizaba la frecuencia exacta necesaria para la revelación profética. Los kahunas hawaianos tenían una práctica similar. Mezclaban sal volcánica negra con agua de lluvia recogida en hojas de taro y la bebían mientras meditaban frente al océano durante las noches de luna llena. Reportaban estados de conciencia en los que podían ver las conexiones energéticas entre todas las formas de vida, predecir terremotos y erupciones volcánicas y sanar enfermedades incurables con solo una oración y la imposición de manos. Tu cuarto secreto es el más poderoso hasta ahora, pero también requiere la preparación más cuidadosa, el ayuno profético de 3 días. Durante 3 días consecutivos, no consumirás alimento sólido, solo agua pura con una pizca de sal marina cada 4 horas. La proporción debe ser mínima, apenas suficiente para que puedas percibir el sabor salino en el agua. Cada vez que bebas, siéntate en silencio mirando hacia el este al amanecer, el sur al mediodía, el oeste al atardecer y el norte durante la noche. Mientras bebes, repite:
Que la sal de la tierra despierte en mí la sabiduría de los cielos, que mi visión trascienda el velo de la materia. Durante estos 3 días, mantén un diario de todo lo que experimentes. Sueños, visiones, intuiciones súbitas, sensaciones físicas inusuales. Al tercer día, justo antes del amanecer, bebe un último vaso de agua salada y permanece en meditación silenciosa hasta que el sol toque el horizonte. Lo que recibas durante ese amanecer del 4.º día será tu don profético personal. Puede ser sanación, clarividencia, capacidad de interpretar sueños, don de lenguas o alguna otra manifestación de la sabiduría divina que tu alma está preparada para canalizar. Pero escucha esta advertencia con toda la seriedad de tu corazón. Este conocimiento conlleva una responsabilidad sagrada. Los dones proféticos no son para el ego personal, sino para el servicio a la humanidad. Quien use estos secretos para beneficio propio o para dañar a otros, experimentará el efecto contrario. La sal se volverá contra él como fuego devorador. La sal de la tierra ha reconocido en ti a un heredero de los antiguos misterios. El linaje profético ha sido activado en tu ADN. Capítulo 5. El círculo invisible. La sal como muro protector. La noche en que casi perdí mi alma para siempre me enseñó el poder protector más sublime de la sal. Estaba investigando en una casa abandonada de Salem, Massachusetts, donde según los archivos locales, habían ocurrido rituales de magia negra durante el siglo XVII. Lo que los historiadores no registraron es que esa casa seguía siendo un portal activo hacia dimensiones donde habitan entidades que se alimentan del terror y la desesperación humana. Había entrado sin protección alguna, confiando únicamente en mi conocimiento académico. Gran error. A medianoche, cuando la temperatura del lugar descendió súbitamente 15 grados, supe que había despertado algo que debió permanecer dormido. Las sombras comenzaron a moverse independientemente de cualquier fuente de luz, y una presencia tan malévola que me cortaba la respiración comenzó a materializarse en la habitación principal. Sentí como esa entidad intentaba penetrar en mi mente, buscando recuerdos dolorosos para amplificarlos hasta la locura. Mi corazón se aceleró peligrosamente. Mis manos comenzaron a temblar, y una voz que no era mía susurró en mi oído: «Tu alma nos pertenece ahora». En ese momento de terror absoluto, recordé las enseñanzas de mi maestro sobre la sal protectora. Con manos temblorosas pero decididas, saqué de mi bolsillo la pequeña bolsa de sal marina que siempre llevaba conmigo. Comencé a verterla en círculo perfecto alrededor de mi cuerpo, mientras repetía las palabras de poder que había aprendido en los manuscritos coptos. Por la sal de la tierra y la luz del cielo, declaro este espacio sagrado e inviolable. El efecto fue instantáneo y dramático. La entidad malévola se retiró como si hubiera tocado fuego líquido, emitiendo un sonido que era mezcla de grito de rabia y lamento de derrota. El aire dentro del círculo se volvió tibio y luminoso, mientras que fuera de él persistía el frío sobrenatural y las sombras amenazantes. Permanecí dentro del círculo hasta el amanecer, protegido por un muro invisible, pero absolutamente impenetrable. Esa experiencia me llevó a investigar intensivamente las propiedades protectoras de la sal en todas las tradiciones esotéricas del mundo. Descubrí que desde los templos de Salomón hasta los monasterios tibetanos, desde los círculos druidas hasta los rituales vudú, todas las tradiciones genuinas han usado la sal como elemento de protección suprema contra fuerzas hostiles, tanto visibles como invisibles. Los exorcistas católicos medievales nunca realizaban sus rituales sin antes crear un círculo de sal consagrada alrededor del poseído. No era superstición. Habían descubierto que la sal genera un campo electromagnético específico que interfiere con las frecuencias en las que operan las entidades parasitarias del plano astral. La sal no solo protege el cuerpo físico, crea una barrera dimensional que preserva la integridad del alma. En los archivos secretos del Vaticano encontré el manual del cardenal Belfegor,
un exorcista del siglo XIV que documentó más de 300 casos de liberación demoníaca. En cada caso exitoso había usado la misma técnica. Un círculo doble de sal bendita, uno interior para proteger al poseído, uno exterior para contener a la entidad hasta que pudiera ser enviada de regreso a su dimensión de origen. Pero la protección con sal va mucho más allá de casos extremos de posesión. Los curanderos mapuches de Chile esparcen sal en las 4 esquinas de una casa cuando detectan energías enfermas en el lugar. Los chamanes siberianos llevan bolsitas de sal del lago Baikal para protegerse de los comedores de almas que habitan en los bosques profundos. Los monjes zen japoneses purifican sus templos con sal marina cada luna nueva para mantener alejadas las influencias que perturban la meditación profunda. Durante mis viajes por la India, conocí a un sadhu que había vivido 40 años en lugares donde otros no podían permanecer ni una noche. Cementerios malditos, templos abandonados donde se habían realizado sacrificios humanos, cuevas habitadas por espíritus vengativos. Su secreto era simple, pero poderoso. Cada atardecer creaba un círculo de sal del Himalaya alrededor de su lugar de meditación y recitaba 108 veces el mantra protector: Om Namak Swaha, saludo a la sal sagrada. Me enseñó que la sal no funciona por sí misma como talismán mágico, sino que amplifica la intención protectora de quien la usa. Cuando trazas un círculo de sal con fe verdadera y propósito puro, tu energía personal se combina con las propiedades cristalinas de la sal para crear un escudo energético que repele automáticamente todo lo que vibra en frecuencias de daño, miedo, odio o destrucción. Tu quinto secreto es una técnica de protección que puede salvarte la vida en situaciones que van desde ataques psíquicos hasta encuentros con personas de intenciones malévolas. Se llama el Círculo de los 4 Guardianes. Cada noche, antes de dormir, coloca un puñado pequeño de sal marina en cada esquina de tu habitación. Mientras lo haces, visualiza que cada montoncito de sal se transforma en un guerrero de luz cristalina que custodiar a esa esquina durante toda la noche. Luego, con más sal, traza un círculo invisible alrededor de tu cama, caminando en sentido horario mientras repites: sal de la tierra, sal del mar, protege mi sueño hasta despertar. Durante el sueño, tu alma estará protegida de ataques astrales, pesadillas inducidas, vampirismo energético y cualquier forma de interferencia psíquica. Pero hay algo más. Quienes practican esta técnica regularmente desarrollan una sensibilidad especial para detectar personas o lugares cargados de energías negativas, lo que les permite evitar situaciones peligrosas antes de que ocurran. Para emergencias extremas, existe el Círculo Mayor. Con sal en tu mano dominante, traza un círculo físico alrededor de todo tu cuerpo mientras repites con voz firme: por el poder de la sal sagrada, declaro este espacio inviolable, que ninguna fuerza hostil pueda penetrar aquí, que toda malevolencia sea rechazada y devuelta a su origen multiplicada por 3. Este círculo mayor puede mantenerse activo hasta por 3 días y protege no solo contra ataques sobrenaturales, sino también contra violencia física, accidentes, enfermedades contagiosas y manipulación psicológica. Es el escudo definitivo para quienes caminan por senderos peligrosos o trabajan en la sanación de otros. Recuerda, la protección más poderosa viene de la combinación de sal pura, intención clara y corazón limpio. Si tienes miedo en tu corazón, la sal amplificará ese miedo. Si tienes amor y fe, amplificará esa fortaleza hasta convertirte en inexpugnable. Capítulo 6. El llanto y la sal. Lágrimas que purifican heridas ocultas. En cada lágrima vive un océano de sanación, porque el alma llora con la misma sal que usó Dios para crear los mares primordiales. Había una niña de 8 años en el orfanato de Bucarest que no había llorado nunca. Los médicos la habían examinado durante meses sin encontrar explicación física. Sus glándulas lacrimales funcionaban perfectamente, pero sus ojos permanecían secos como el desierto.
incluso cuando experimentaba dolor extremo o terror. Los psicólogos hablaban de trauma severo, pero yo vi algo más profundo cuando la conocí. Su alma había sido herida tan brutalmente que había sellado todas sus emociones para sobrevivir. Era como si hubiera construido un muro de hielo alrededor de su corazón, impidiendo que cualquier sentimiento pudiera fluir hacia afuera. Pero sin lágrimas, las toxinas emocionales se acumulaban en su sistema, envenenando lentamente su fuerza vital. Le enseñé el ritual de las lágrimas prestadas. Durante 7 atardeceres consecutivos, disolví una pizca de sal marina en un poco de agua pura y humedecí suavemente sus párpados cerrados con esta solución, mientras le susurraba: que la sal del océano recuerde a tus ojos cómo llorar, que la sabiduría del agua despierte en tu corazón. Al 4.º día sucedió el milagro. Las primeras lágrimas brotaron como manantiales súbitos, llevándose con ellas años de dolor cristalizado. Lloró durante horas, pero no era llanto de sufrimiento. Era el llanto de liberación, de un alma que finalmente recuperaba su capacidad de sentir y sanar. Los antiguos sabían que las lágrimas son el sistema de purificación más perfecto que existe. Contienen exactamente los mismos minerales que el agua de mar, pero en concentraciones que varían según la emoción que las genera. Las lágrimas de dolor llevan diferentes sales que las de alegría, y ambas cumplen funciones específicas de sanación y equilibrio. San Juan de la Cruz escribió sobre las lágrimas de fuego, un tipo especial de llanto que experimentaban los místicos durante sus éxtasis espirituales. Estas lágrimas, según él, tenían propiedades sanadoras tan poderosas que podían curar enfermedades físicas al contacto. Los santos que las derramaban solían conservarlas en pequeños frascos, porque una sola gota podía sanar heridas que no respondían a ningún otro tratamiento. En Tíbet conocí a monjes que practicaban la meditación del llanto sagrado. Se concentraban en la compasión universal hasta que las lágrimas fluían espontáneamente, pero sin tristeza personal, sino como expresión pura del amor divino por todos los seres que sufren. Decían que estas lágrimas de compasión pura tenían el poder de lavar no solo sus propios karmas negativos, sino también los de quienes las recibían. Tu sexto secreto es delicado, pero profundamente sanador: el ritual de purificación lacrimal. Cuando sientas que cargas con emociones tóxicas que no puedes liberar, prepara un cuenco pequeño con agua pura y añade 3 granos de sal marina mientras repites: sal sagrada, ayuda a mi alma a llorar lo que debe ser llorado, a liberar lo que debe ser liberado. Sostén el cuenco a la altura del corazón y permite que las emociones fluyan naturalmente. Si las lágrimas vienen, déjalas caer dentro del agua salada. Si no vienen, humedece tus párpados con la solución y visualiza cómo la sal despierta tu capacidad natural de sanación emocional. Al terminar, vierte el contenido del cuenco en la tierra, devolviendo al planeta las emociones transformadas. Este ritual no solo libera trauma acumulado, sino que restaura la conexión entre tu corazón y tu capacidad de sentir auténticamente. Quienes lo practican regularmente desarrollan una inteligencia emocional extraordinaria y una resistencia natural a la depresión y la ansiedad. Para heridas del alma más profundas, existe la técnica de las lágrimas de sal. Mezcla una lágrima propia, de cualquier emoción genuina, con una pizca de sal marina en una cucharilla de plata o cristal. Bebe esta mezcla mientras visualizas la herida emocional específica que deseas sanar. La combinación de tu propia sal lacrimal con la sal oceánica crea un elixir personalizado que puede acceder a traumas guardados en lo más profundo del subconsciente. Recuerda, el llanto verdadero nunca debilita, siempre fortalece. Cuando lloras con sal consciente, estás participando en el mismo proceso que usa el océano para purificarse eternamente. Tus lágrimas son pequeños mares que lavan las costas de tu alma. ¿Sientes cómo algo se libera en tu pecho solo con leer estas palabras? Ahora descubrirás el secreto más profundo de todos. ¿Por qué la sangre y la sal forman la combinación más poderosa que conocieron los alquimistas?
y cómo puedes usarla sin peligro para transformaciones que creías imposibles. Las compuertas de tu corazón han recordado cómo abrirse. La sal de tus lágrimas conoce ahora su poder sanador. Capítulo 7. La sangre y la sal. El secreto de los alquimistas. La sangre es sal líquida animada por el fuego divino, y quien comprende esta unión sagrada posee la llave de la transmutación perpetua. En los sótanos prohibidos del Château de Vincennes, encontré el laboratorio secreto de Nicolas Flamel, el alquimista más enigmático de la historia. Entre sus instrumentos oxidados y pergaminos amarillentos, descubrí su diario más privado, escrito en una clave que me tomó años descifrar. La revelación final me dejó sin aliento. Flamel había descubierto que la piedra filosofal no era una sustancia externa, sino la transformación consciente de la propia sangre mediante rituales específicos con sal marina. La sangre humana, escribía con tinta dorada, contiene la misma proporción de sal que el océano primordial donde nació la vida. Pero esta sal sanguínea puede ser activada mediante técnicas secretas hasta convertirse en el elixir de la inmortalidad que buscan todos los sabios. Los alquimistas medievales lo sabían. La sangre no es solo un líquido que transporta oxígeno, sino el vehículo físico del alma, y su componente salino actúa como conductor entre la conciencia y la materia. Por eso, los rituales de sangre eran considerados los más poderosos y peligrosos. Podían transformar la naturaleza misma del ser humano. En el monasterio de Montserrat conocí al hermano Anselmo, un monje que a los 90 años tenía la vitalidad de un hombre de 40. Su secreto, que me confió en su lecho de muerte, era una práctica heredada de alquimistas cátaros. Cada luna llena, pinchaba ligeramente su dedo índice y mezclaba una gota de su sangre con sal marina pura, creando lo que llamaba el sacramento de la renovación. Esta mezcla microscópica la diluía en agua bendita y la bebía mientras repetía: que mi sangre recuerde su origen divino, que la sal despierte en mis venas la juventud eterna del alma. Después de 60 años de esta práctica, su sangre había adquirido propiedades regenerativas extraordinarias, heridas que sanaban en horas, resistencia a enfermedades y una claridad mental que aumentaba con los años en lugar de disminuir. Los templarios guardaban un secreto similar en sus iniciaciones más altas. Los caballeros del círculo interior realizaban un ritual llamado el pacto de sal y sangre. Mezclaban una gota de sangre propia con sal del mar muerto y la guardaban en un medallón de plata que llevaban sobre el corazón. Esta mezcla actuaba como talismán de protección absoluta en batalla y como elixir de sanación para heridas mortales. Durante las cruzadas, los médicos árabes reportaron casos inexplicables de templarios que sobrevivían a heridas que debían haber sido fatales. Los cirujanos no podían explicar por qué la sangre de estos guerreros tenía una capacidad de coagulación y regeneración muy superior a la normal. El secreto era la sal activada que circulaba por sus venas, transformando su sangre en un elixir viviente de sanación. Tu séptimo secreto es el más poderoso, pero también el que requiere mayor reverencia: la consagración sanguínea. Una vez por año, preferiblemente en tu cumpleaños, realiza este ritual de renovación celular completa. Con una aguja de plata previamente esterilizada, obtén una gota microscópica de sangre de tu dedo anular, el dedo del corazón según los alquimistas. Mézclala inmediatamente con una pizca de sal marina pura en una cuchara de plata o cristal. Añade 3 gotas de agua destilada y revuelve con una varilla de cristal mientras visualizas cómo cada célula de tu cuerpo se renueva completamente. Bebe esta mezcla al amanecer mientras el primer rayo de sol toca tu rostro y repite: que mi sangre sea renovada por la sal del origen, que cada célula recuerde su perfección original, que mi cuerpo sea templo digno del alma inmortal que habita en él. Este ritual, practicado una vez por año con absoluta reverencia, puede retrasar significativamente el envejecimiento, fortalecer el sistema inmunológico y crear una resistencia natural a enfermedades degenerativas. Pero su efecto más profundo es espiritual.
Tu sangre se convierte literalmente en un elixir sagrado que eleva tu vibración y te conecta permanentemente con fuerzas de sanación cósmica. Para sanación de emergencia, los alquimistas usaban la sal sanguínea externa. Mezclaban una gota de sangre del paciente con sal marina y aplicaban esta mezcla directamente sobre heridas graves. La combinación creaba un campo regenerativo tan poderoso que podía sanar huesos rotos, cerrar heridas profundas y restaurar tejidos que parecían perdidos para siempre. Advertencia sagrada. Este conocimiento debe usarse solo con pureza de corazón y propósito noble. La sangre mezclada con sal y usada con intenciones egoístas o malévolas puede crear vínculos kármicos destructivos que persisten por múltiples encarnaciones. Los alquimistas genuinos juraban usar estos secretos solo para sanación y elevación espiritual. ¿Sientes cómo tu sangre misma responde a estas revelaciones? ¿Percibes cómo algo ancestral se activa en tus venas? A continuación, descubrirás por qué la sal puede funcionar como cristal de memoria viviente, guardando vibraciones e intenciones por siglos enteros. La alquimia sagrada ha despertado en tu torrente sanguíneo. Ahora llevas el elixir de la transformación fluyendo por tus venas. Capítulo 8. La memoria de la piedra blanca. La sal como cristal que guarda vibraciones. Fue en las minas de sal de Wieliczka, en Polonia, donde comprendí que la sal posee memoria. Estas catedrales subterráneas de cristal blanco han sido veneradas durante más de 1000 años, no solo por su belleza, sino por algo que los mineros percibían pero no podían explicar. Ciertas cámaras de sal parecían recordar las oraciones de generaciones de peregrinos que habían visitado el lugar. Un anciano minero polaco, cuya familia había trabajado en esas galerías durante 5 generaciones, me llevó a una cámara secreta llamada la Biblioteca del Silencio. Las paredes de sal cristalina brillaban con una luz interior imposible, y el aire vibraba con una resonancia que parecía contener ecos de miles de plegarias susurradas a lo largo de los siglos. «Escuche», me susurró, presionando su oreja contra la pared salada. «La sal nunca olvida. Guarda cada palabra, cada intención, cada lágrima que ha tocado». Cuando hice lo mismo, oí algo que cambió mi comprensión para siempre. Un murmullo cristalino que parecía contener fragmentos de oraciones en idiomas perdidos, lamentos de madres por hijos desaparecidos, gratitudes de sanados milagrosamente. Los físicos cuánticos modernos han confirmado lo que los antiguos sabios intuían. Los cristales de sal tienen una estructura molecular que puede almacenar información vibracional durante periodos indefinidos. Cada grano actúa como una memoria cristalina microscópica, capaz de grabar y reproducir patrones energéticos específicos. En los archivos de la Universidad de Praga encontré los estudios del Dr. Václav Kunz, un investigador del siglo XIX que había documentado más de 200 casos de sal parlante, cristales de sal que cuando se disolvían en agua destilada producían sonidos específicos que correspondían a las emociones de las personas que los habían tocado previamente. Los druidas celtas conocían este secreto y lo usaban para crear piedras testimonio, cristales de sal marina que colocaban bajo las lenguas de personas moribundas para capturar sus últimas palabras y pensamientos. Estas piedras se conservaban en círculos sagrados y se consultaban como oráculos, porque creían que contenían la sabiduría acumulada de los ancestros. En Tibet descubrí que los lamas del monasterio de Rongbuk usan sal de oración. Durante décadas, monjes especializados meditan sosteniendo cristales de sal del Himalaya mientras recitan mantras específicos. Estos cristales se vuelven tan saturados de vibración sagrada que una simple pizca disuelta en té puede inducir estados meditativos profundos en personas que nunca han practicado la meditación. El proceso funciona porque la sal actúa como conductor perfecto entre la intención consciente y la realidad física. Cuando sostienes sal mientras oras, meditas o visualizas, los cristales graban literalmente la frecuencia de tus pensamientos. Posteriormente, cuando esa misma sal entra en contacto con agua o se ingiere, libera esa información directamente en tu sistema nervioso. Tu octavo secreto es la creación de tu propio cristal de memoria personal.
Elige un cristal de sal marina del tamaño de una uva y sosténlo entre tus palmas durante 20 minutos diarios por una semana completa. Mientras lo haces, concentra toda tu intención en una cualidad específica que deseas desarrollar: coraje, sabiduría, compasión, claridad mental, fuerza de voluntad. Visualiza esa cualidad como una luz de color específico que fluye desde tu corazón hacia el cristal. Imagina cómo cada célula de sal se impregna de esa vibración hasta saturarse completamente. Al séptimo día, tu cristal de memoria estará completo. Cuando necesites activar esa cualidad en momentos específicos, disuelve una pizca microscópica del cristal bajo tu lengua. La sal liberará instantáneamente la frecuencia que programaste, proporcionándote acceso inmediato a ese estado de conciencia. Un solo cristal puede durar años y su potencia aumenta con el tiempo. Para sanación de traumas profundos, existe la técnica del cristal absorbente. Sostén sal marina mientras revives conscientemente el recuerdo traumático, permitiendo que la sal absorba toda la carga emocional negativa. Después, disuelve esa sal en agua corriente y deja que se la lleve la corriente. El trauma perderá gradualmente su poder sobre ti, porque la sal habrá extraído y neutralizado su información vibracional tóxica. Los alquimistas del Renacimiento creaban bibliotecas de sal, colecciones de cristales que habían sido expuestos a diferentes tipos de conocimiento durante meses o años. Tenían sal que había escuchado lecturas de textos médicos, sal impregnada de música celestial, sal que había absorbido las vibraciones de piedras preciosas específicas. Estas bibliotecas cristalinas les permitían acceder instantáneamente a conocimientos complejos, simplemente ingiriendo la sal correspondiente. Recuerda, la sal no solo guarda información, sino que la amplifica y purifica. Si programas sal con intenciones nobles, se volverá cada vez más poderosa. Si la expones a pensamientos negativos, también multiplicará esa negatividad. Por eso los maestros antiguos insistían en que solo personas de corazón puro podían trabajar con sal consciente. ¿Percibes cómo los cristales de sal que tienes cerca responden a tus pensamientos mientras lees? Los cristales de tu destino han comenzado a grabar esta revelación. Tu memoria y la de la sal se han vuelto una sola. Capítulo 9. El sabor del espíritu. La sal como metáfora del alma despierta. En un pequeño monasterio zen de las montañas de Kioto, conocí al maestro Takeshi, un monje de 80 años que había dedicado su vida entera a una práctica aparentemente simple: comer un solo grano de sal cada amanecer con absoluta conciencia. Durante 60 años había realizado este ritual sin faltar un solo día, y el resultado era extraordinario. Podía saborear las emociones de las personas, detectar enfermedades antes de que se manifestaran físicamente y percibir la calidad espiritual de cualquier alimento solo con mirarlo. La sal despierta el sabor verdadero de todas las cosas, me explicó mientras colocaba ceremoniosamente un cristal diminuto sobre su lengua. Pero cuando cultivas la conciencia del sabor de la sal, despiertas el sentido del gusto del alma. Entonces puedes saborear la verdad, la mentira, la pureza, la corrupción, el amor, el miedo. Todo tiene sabor para quien ha educado su paladar espiritual. Me enseñó que los 5 sabores básicos reconocidos por la ciencia moderna son solo la superficie de una realidad mucho más profunda. El sabor salado no solo activa receptores en la lengua, activa centros de conciencia en el cerebro que normalmente permanecen dormidos. La sal es el único sabor que conecta directamente con la memoria primordial del océano donde nació la vida. Durante las siguientes semanas practiqué su técnica. Cada mañana, antes de cualquier alimento o bebida, colocaba un grano de sal pura bajo mi lengua y meditaba en su sabor mientras se disolvía lentamente. Al principio, solo percibía el gusto salado familiar, pero gradualmente comencé a distinguir matices sutiles que nunca había notado. La sal del Himalaya tenía un sabor que evocaba montañas y cielos infinitos. La sal marina llevaba en sí el sabor de todas las criaturas que han vivido en el océano. La sal de manantial susurraba secretos de cavernas subterráneas y aguas ocultas. Cada tipo de sal contaba una historia diferente,
Llevaba una información específica sobre su origen y su viaje hasta mi lengua, pero lo más revelador vino después. Comencé a percibir que las personas también tienen sabores espirituales distintos. Quienes mentían constantemente tenían un sabor amargo que podía detectar a distancia. Quienes vivían en armonía desprendían una dulzura sutil. Los enfermos tenían un sabor metálico. Los deprimidos sabían a ceniza. Los llenos de amor sabían a miel y sal mezcladas. Los místicos sufí conocen esta ciencia desde hace siglos. Hablan del Dauk, el sentido del gusto espiritual que se desarrolla a través de prácticas específicas con sal bendita. Los derviches que alcanzan este estado pueden saborear la presencia divina en todas las cosas, percibir la calidad espiritual de lugares sagrados y distinguir entre maestros auténticos y falsos profetas solo por su sabor energético. En los textos de Santa Teresa de Ávila encontré descripciones extraordinarias de sus experiencias místicas expresadas en términos gastronómicos. El alma sabe a sal divina cuando ha sido tocada por Dios, escribía. Es un sabor que no se compara con ningún sabor terrestre, pero que una vez probado hace que todo lo demás sepa insípido. Tu noveno secreto desarrollará tu sentido del gusto espiritual, la práctica de la degustación consciente. Cada día, durante un mes completo, dedica 10 minutos a saborear un tipo diferente de sal pura. Comienza con sal marina común, luego prueba sal del Himalaya, sal negra, sal ahumada, sal de roca, sal de manantial. Coloca cada tipo bajo tu lengua y cierra los ojos. No te concentres en el sabor obvio, sino en las imágenes, emociones, memorias o sensaciones que cada sal evoca. Mantén un diario de sabores espirituales, anotando qué percepciones surgen con cada tipo de sal. Descubrirás que cada una activa diferentes centros de conciencia y revela aspectos únicos de la realidad. Después del mes de entrenamiento, tu paladar espiritual estará calibrado. Podrás detectar la honestidad de las personas por su sabor energético, distinguir alimentos que nutren el alma de aquellos que solo llenan el estómago, e incluso percibir la calidad vibracional de lugares antes de entrar en ellos. Para desarrollar aún más esta capacidad, practica la comunión salina. Antes de cada comida, coloca una pizca de sal pura en tu lengua y pregúntale internamente al alimento qué mensaje tiene para tu cuerpo. Los alimentos que necesitas sabrán especialmente deliciosos, mientras que aquellos que no te convienen perderán su atractivo inmediatamente. Los chefs más elevados del mundo conocen intuitivamente este principio. Usan sal no solo como condimento, sino como puente entre el alimento físico y la nutrición espiritual. Una pizca de sal añadida con amor y conciencia puede transformar una comida simple en sacramento que alimenta tanto el cuerpo como el alma. Recuerda, cuando despiertas el sabor del espíritu, toda tu percepción de la realidad se transforma. Comienzas a saborear la calidad espiritual de pensamientos, palabras, acciones, lugares y personas. Te vuelves como sal que preserva lo auténtico y rechaza lo falso. Notas cómo tu boca responde diferente mientras lees estas palabras. Percibes un sabor sutil que no estaba ahí antes. Ahora descubrirás por qué el ayuno con sal puede abrir puertas de percepción que la alimentación normal mantiene cerradas. Tu paladar espiritual ha despertado. Ahora puedes saborear la verdad oculta en todas las cosas. Capítulo 10. El silencio y la sal. Lo que los sabios aprendieron del ayuno fue durante mi retiro de 21 días en el desierto del Sahara, cuando comprendí por qué los místicos de todas las tradiciones han combinado el ayuno con el consumo ritual de sal. Había llegado al oasis de Siwa, siguiendo los pasos de antiguos anacoretas cristianos que habían establecido ahí una práctica secreta. El ayuno de la sal perpetua, donde durante semanas consumían únicamente agua con pequeñas cantidades de sal cristalina extraída de las montañas sagradas del lugar. Los primeros 3 días fueron de purificación física brutal. Mi cuerpo, acostumbrado a 3 comidas diarias, se rebeló violentamente contra la ausencia de alimento sólido, pero cada vez que el hambre se volvía insoportable, disolvía una pizca de sal pura bajo mi lengua y experimentaba algo inexplicable. No solo desaparecía la sensación de vacío estomacal, sino que una energía sutil pero poderosa
parecía fluir directamente hacia mis células. Al séptimo día, el hambre había desaparecido completamente. En su lugar había llegado una claridad mental tan intensa que parecía poder ver a través de las cosas sólidas. Los colores del desierto se volvieron más vívidos. Podía escuchar conversaciones a kilómetros de distancia, y mi capacidad de concentración se había multiplicado exponencialmente. Era como si al dejar de alimentar el cuerpo físico, hubiera activado un sistema de nutrición directa desde fuentes energéticas superiores. Al 14º día, experimenté el fenómeno que los textos antiguos llaman la alimentación de luz. Durante la meditación matutina, mientras un grano de sal se disolvía lentamente en mi boca, sentí como si rayos de luz solar entraran directamente en mi torrente sanguíneo. No era imaginación. Mi cuerpo se llenaba literalmente de una energía dorada que lo nutría más profundamente que cualquier alimento físico que hubiera consumido jamás. Los esenios del Mar Muerto habían perfeccionado esta técnica durante siglos. En los manuscritos de Qumrán encontré descripciones detalladas de ayunos de hasta 100 días, sostenidos únicamente con agua y sal especialmente preparada, con oraciones y exposición a la luz lunar. Estos practicantes desarrollaban capacidades extraordinarias: sanación mediante imposición de manos, clarividencia, telepatía y una resistencia física que desafiaba todas las leyes conocidas de la biología humana. El secreto está en que la sal actúa como catalizador para la transformación del sistema digestivo humano. Durante el ayuno prolongado con sal, el cuerpo aprende gradualmente a extraer nutrientes directamente del aire, la luz solar, los campos magnéticos terrestres y otras fuentes energéticas que normalmente no reconocemos como alimento. La sal facilita esta transición actuando como conductor entre estos campos sutiles y nuestro sistema nervioso. En los manuscritos tibetanos del monasterio de Emis descubrí referencias a los comedores de viento, monjes que habían alcanzado tal dominio del ayuno salado que podían vivir durante meses sin alimento sólido, nutriéndose únicamente de prácticas respiratorias específicas, combinadas con la ingesta microscópica de sal bendita. Estos maestros desarrollaban una luminosidad física visible, como si sus cuerpos hubieran aprendido a transformar directamente la luz en sustancia viviente. Durante mi propio ayuno en el Sahara, experimenté niveles de percepción que creía imposibles. Podía ver las corrientes de energía que fluían entre las dunas, percibir la comunicación telepática entre los animales del desierto y acceder a conocimientos sobre plantas medicinales que nunca había estudiado. Era como si el ayuno salado hubiera activado bibliotecas de sabiduría dormidas en mi ADN. Tu 10º secreto es la práctica del ayuno lunar. Una vez cada 3 meses, durante la luna nueva, realiza un ayuno de 3 días consumiendo únicamente agua pura con una pizca de sal marina cada 6 horas. La cantidad de sal debe ser mínima, apenas suficiente para activar tus receptores gustativos sin sobrecargar tu sistema. Durante estos 3 días, mantén un silencio absoluto. No hables, no leas, no uses tecnología. Dedica las horas de vigilia a caminar lentamente en la naturaleza, meditar y observar cómo cambian tus percepciones a medida que tu cuerpo se libera de la dependencia del alimento físico. Lleva un diario de las visiones, intuiciones o conocimientos que surjan espontáneamente. Al 3er día, justo antes del amanecer, prepara una mezcla especial. Disuelve media cucharadita de sal marina en un vaso de agua tibia y bébela lentamente mientras sale el sol. Esta comunión del amanecer sellará la transformación que ha ocurrido en tu sistema durante el ayuno y podrás romper el ayuno con el primer alimento sólido, sabiendo que algo fundamental ha cambiado en tu relación con la nutrición. Quienes practican regularmente el ayuno lunar desarrollan una independencia energética extraordinaria. Necesitan menos alimento para mantener su vitalidad, tienen mayor resistencia a enfermedades y desarrollan una intuición nutricional que les permite saber exactamente qué alimentos necesita su cuerpo en cada momento.
Para ayunos más prolongados, existe la técnica del elixir de sal perpetua, agua destilada con sal marina en la proporción exacta del suero sanguíneo humano, 9 gramos por litro. Esta mezcla puede sostener el cuerpo físico durante semanas mientras se produce la transformación hacia la alimentación energética directa. Los maestros del ayuno salado reportan que después de varios ciclos de práctica, el cuerpo desarrolla la capacidad de extraer automáticamente los nutrientes que necesita del aire, la luz, los campos electromagnéticos terrestres y otras fuentes que la ciencia nutricional convencional no reconoce. Se vuelven literalmente comedores de luz, nutriéndose de fuentes que están disponibles en cualquier lugar del planeta. Advertencia sagrada: el ayuno prolongado debe realizarse bajo supervisión de un maestro experimentado. Comenzar gradualmente con ayunos cortos permite que el cuerpo se adapte sin trauma. La sal es tu aliada en esta transformación, pero el proceso debe ser respetado y abordado con paciencia y reverencia. ¿Sientes cómo tu estómago responde diferente mientras lees sobre estas posibilidades? ¿Percibes una nueva relación emergiendo entre tu conciencia y tu necesidad de alimento? A continuación descubrirás los misterios más profundos y peligrosos, la sal negra y los secretos de la transformación a través de lo oculto. El silencio de tu alma ha aprendido a escuchar la sabiduría del ayuno. Tu cuerpo recuerda ahora cómo alimentarse de luz cristalizada. Capítulo 11. La sal negra. Los misterios de lo oculto y lo transformador. En las laderas del volcán Kilauea, en Hawái, conocí a Kahuna Naya, una sanadora hawaiana de la tradición más antigua que guardaba el secreto más peligroso y poderoso que he encontrado jamás: el uso ritual de la sal negra volcánica para la transformación profunda del alma. Era una mujer de 70 años, con ojos que parecían contener la sabiduría de siglos, y cuando me habló por primera vez, supe que estaba ante alguien que había caminado por territorios espirituales donde pocos se atreven a aventurarse. La sal blanca purifica y preserva, me dijo mientras sostenía entre sus manos un cristal negro como la obsidiana, pero la sal negra transforma y renace. Es la sal de la muerte mística, la que permite que el alma muera a lo que fue para renacer en lo que debe ser. Pero es peligrosa, porque no todos están preparados para morir antes de morir. La sal negra hawaiana, extraída de playas volcánicas, donde el fuego de la tierra se encuentra con el agua del océano, contiene minerales que no existen en la sal común. Su color negro proviene del carbón activado natural y de cenizas volcánicas microscópicas que le otorgan propiedades únicas. Puede absorber toxinas tanto físicas como psíquicas, pero también puede catalizar procesos de transformación tan profundos que pueden resultar traumáticos para almas no preparadas. Durante mis 3 meses de entrenamiento con Kahuna Naya, experimenté el ritual de la muerte del ego, un ayuno de 7 días consumiendo únicamente agua con sal negra, mientras permanecía en una cueva volcánica en completo aislamiento. Los primeros días fueron similares a otros ayunos que había practicado, pero al 5.º día comenzó algo que no había experimentado jamás: la disolución completa de mi identidad personal. No era una experiencia psicológica abstracta, sino algo físicamente tangible. Sentía como si cada célula de mi cuerpo se desintegrara y reconstruyera continuamente. Mis recuerdos se fragmentaban y reorganizaban, mostrándome versiones de mi pasado que no recordaba haber vivido. Mi personalidad se desarmaba como un rompecabezas, permitiéndome ver los patrones ocultos que habían controlado mi vida durante décadas. Al 6.º día, experimenté lo que solo puedo describir como muerte consciente. Mi conciencia se separó completamente del cuerpo y pude observarlo desde arriba, inmóvil y sin respiración durante períodos que duraban horas. Pero no había miedo, sino una paz oceánica, como si finalmente hubiera regresado a casa después de un viaje muy largo. Al 7.º día, cuando Kahuna Naya me encontró en la cueva, ya no era la misma persona que había entrado. Había muerto a patrones de comportamiento que me habían limitado desde la infancia, había liberado traumas ancestrales que llevaba en mi ADN
y había accedido a aspectos de mi verdadera naturaleza que habían permanecido ocultos durante décadas. La sal negra te ha llevado al útero volcánico de la Madre Tierra, me explicó, mientras preparaba una mezcla especial para sellar la transformación. Ahí has sido descompuesto hasta los elementos básicos y reconstruido según el diseño original de tu alma. Ahora eres quien siempre debiste ser, sin las distorsiones que acumulaste en el camino. Los alquimistas medievales conocían un proceso similar que llamaban nigredo o la gran obra negra, la descomposición total de la materia prima antes de su transmutación en oro espiritual. Usaban sal negra, extraída de cenizas de plantas específicas quemadas durante eclipses lunares, porque creían que contenía el poder de la muerte transformadora. En los textos gnósticos encontré referencias a los comulgantes de la sal oscura, una secta secreta que usaba sal negra del Mar Muerto para inducir experiencias de muerte iniciática. Estos iniciados reportaban encuentros directos con aspectos sombríos de su psique, liberación de karmas ancestrales y acceso a conocimientos que normalmente solo se obtienen después de la muerte física. Tu 11º secreto es el más poderoso, pero también el más peligroso de todos: el ritual de la noche oscura del alma. Solo debe practicarse una vez en la vida, y únicamente cuando sientes que has alcanzado un punto donde la transformación radical es más necesaria que la supervivencia del ego actual. Durante la luna nueva de tu cumpleaños número múltiplo de 7, 21, 28, 35, 42, etc., procura sal negra auténtica. Puede ser sal hawaiana negra, sal de Chipre negra o sal marina mezclada con carbón activado natural. Durante 3 días consecutivos, consume únicamente agua con una pizca de esta sal cada 12 horas. Permanece en silencio absoluto y aislamiento total. No leas, no escribes, no piensas en el futuro ni en el pasado. Permite que todo lo que surja en tu conciencia sea observado sin resistencia. Miedos, traumas, vergüenzas, dolor, ira. Todo lo que normalmente reprimes debe ser visto y aceptado completamente. Al tercer día, justo antes del amanecer, disuelve una cucharadita de sal negra en un vaso de agua y bébela lentamente mientras repites: muero a todo lo que he sido para renacer en todo lo que soy. Que la sal oscura disuelva las cadenas de mi falsa personalidad y libere mi verdadera naturaleza. Después de este ritual, experimentarás semanas o meses de reorganización profunda. Relaciones tóxicas se terminarán naturalmente. Trabajos que no te servían se volverán insoportables. Hábitos destructivos perderán su poder sobre ti. Es un proceso de muerte y renacimiento que puede ser incómodo, pero siempre liberador. Advertencia solemne. Este ritual puede activar procesos psicológicos intensos. Solo debe realizarse cuando tengas apoyo emocional disponible y tiempo para integrar los cambios que vendrán. La sal negra no perdona la falta de preparación o la intención superficial. Algunos experimentan visiones de vidas pasadas, encuentros con entidades ancestrales, comprensión súbita de patrones kármicos familiares o acceso a talentos y conocimientos que no sabían que posean. Otros experimentan periodos de confusión, desorientación temporal o necesidad de redefinir completamente su identidad y propósito de vida. ¿Sientes cómo algo profundo se remueve en tu interior solo con leer sobre estos misterios? Percibes el llamado de una transformación que va más allá de lo que creías posible. En la parte final, descubrirás cómo la sal une definitivamente el cuerpo y el alma en el sello de la eternidad. La sal oscura ha reconocido en ti a un candidato para la gran transformación. El útero volcánico de la renovación te espera cuando estés preparado. Capítulo 12. El sello de la eternidad. ¿Cómo la sal une el cuerpo y el alma para siempre? Al final de mi peregrinaje de 40 años por los misterios de la sal, llegué al lugar más sagrado que existe sobre la tierra, las cuevas de sal rosa del Himalaya, donde, según las leyendas tibetanas, los maestros inmortales guardan el secreto final de la unión perpetua entre cuerpo y alma. Era un anciano de más de 100 años, con ojos claros como cristal de roca
quien me reveló la enseñanza que corona todo este conocimiento. «Hijo mío», me dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la montaña misma, «has aprendido todos los secretos de la sal, excepto el último. Cómo convertir tu propio cuerpo en sal viviente, en cristal consciente que puede preservar el alma para la eternidad. Este es el sello definitivo, la boda sagrada entre lo temporal y lo eterno». Me llevó a una cámara secreta donde las paredes de sal rosa brillaban with una luz interior imposible. En el centro había un pozo circular lleno de una sustancia que parecía sal líquida, pero que se movía con vida propia. «Esta es la sal primordial», susurró. «La primera sal que emergió cuando los océanos cósmicos se cristalizaron en la creación. Una gota de esta sustancia puede transformar para siempre la naturaleza de quien la recibe». Durante 7 días me preparé con ayunos, purificaciones y meditaciones profundas. Al 7º amanecer, el maestro me permitió tocar una sola gota de la sal primordial con la punta de mi lengua. El efecto fue instantáneo y definitivo. Sentí como si cada célula de mi cuerpo se impregnara de una sustancia cristalina que las hacía inmunes al deterioro del tiempo. No fue solo una sensación subjetiva. En los días siguientes, pequeñas heridas sanaban en horas en lugar de días. Mi necesidad de sueño se redujo a 4 horas por noche sin pérdida de energía. Mi memoria se volvió fotográfica. Mi resistencia física se multiplicó y desarrollé una percepción de la realidad tan clara que podía ver la estructura energética de todas las cosas vivientes. «La sal primordial», me explicó el maestro, «restaura el diseño original del cuerpo humano, el que existía antes de la caída en la mortalidad. Cuando tu cuerpo está impregnado de esta sal consciente, se vuelve capaz de servir como vehículo del alma durante múltiples encarnaciones, preservando la continuidad de la memoria y la conciencia a través de la muerte física. Los alquimistas más elevados habían buscado esta sustancia durante milenios. La llamaban sal philosophorum, sal sapientiae o sal eternitatis, la sal de los filósofos, la sal de la sabiduría, la sal de la eternidad. Sabían que quien la encontrara se convertiría en puente viviente entre el mundo mortal y el inmortal, capaz de viajar conscientemente entre ambos planos sin perder nunca la integridad de su ser esencial. En los manuscritos más secretos del Vaticano, encontré referencias a santos que habían alcanzado este estado. Sus cuerpos permanecían incorruptos después de la muerte, no por milagro divino, sino porque habían logrado impregnar su carne con sal consciente durante la vida. San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, todos habían descubierto versiones de este secreto supremo. Tu 12º y último secreto es la práctica del sello de la eternidad. Un ritual que puede ser realizado solo una vez en la vida, cuando sientes que tu alma está preparada para el compromiso definitivo con la evolución consciente. Es el matrimonio sagrado entre tu naturaleza mortal y tu esencia inmortal, sellado con la sal de la transformación eterna. Durante el solsticio de invierno de un año múltiplo de 7 en tu vida, prepara una mezcla que represente todos los tipos de sal que has usado en tu camino: sal marina, sal de roca, sal del Himalaya, sal negra, cualquier sal especial que haya marcado tu transformación espiritual. Mezcla cantidades iguales hasta formar una cucharada colmada. En la madrugada más oscura antes del amanecer del solsticio, disuelve lentamente esta mezcla en tu boca sin agua, permitiendo que cada cristal se funda completamente en tu saliva. Mientras lo haces, repite con absoluta convicción: sello mi cuerpo con sal eterna, sello mi alma con conciencia inmortal. Que este vehículo terrestre sirva a mi evolución espiritual a través de todas las encarnaciones necesarias hasta alcanzar la liberación final. El efecto de este ritual es permanente e irreversible. Tu cuerpo comenzará un proceso gradual de cristalización consciente que puede durar décadas, donde cada célula se impregna lentamente de una sustancia que preserva la conciencia más allá de la muerte física. No te volverás inmortal en el sentido físico,
pero tu capacidad de mantener la continuidad de memoria y propósito a través de múltiples vidas se activará definitivamente. Algunos que han realizado este sello reportan capacidades extraordinarias, desarrollándose gradualmente. Sanación acelerada, resistencia a enfermedades, clarividencia espontánea, capacidad de comunicarse con almas desencarnadas y una percepción directa de sus vidas pasadas y futuras. Pero el verdadero regalo es la paz absoluta que viene de saber que la muerte es solo una transición, no un final. En mis últimos años, he visto cómo mi propio cuerpo se transforma lentamente. Las arrugas aparecen más despacio, las enfermedades duran menos tiempo, y siento una vitalidad que aumenta en lugar de disminuir con la edad. Pero más importante aún, puedo percibir directamente la continuidad de mi existencia más allá de esta vida particular. Veo el hilo dorado que conecta todas mis encarnaciones en un propósito único de evolución espiritual. Este es el regalo final de la sal sagrada, la certeza de que somos seres eternos teniendo una experiencia temporal y que podemos usar nuestro tiempo en la materia para preparar conscientemente nuestro viaje hacia dimensiones superiores de existencia. Querido aprendiz que has llegado hasta aquí, ahora posees todos los secretos que los sabios han guardado durante milenios. Úsalos con sabiduría, compártelos con discernimiento y recuerda siempre que el poder verdadero viene del servicio al bien mayor de toda la humanidad. La sal no sana por sí misma, sino que recuerda al alma el poder que siempre tuvo. Y tú, ahora que conoces estos misterios, tienes la responsabilidad sagrada de ayudar a que otras almas recuerden también su propia divinidad oculta. El sello de la eternidad ha sido ofrecido. La decisión de recibirlo es tuya y solo tuya. Que la sal de la sabiduría te guíe siempre hacia la luz.